Como les dije, voy a hablar de la Virgen. Y aunque mañana estemos en la víspera de la Inmaculada Concepción, en lugar de limitarme a este misterio, me pareció que sería más fructífero hablar no solo de la Inmaculada Concepción, sino de la Virgen en general, en la Escritura, porque los misterios de la Virgen se contienen unos en otros, son inseparables. María es el centro de la Sagrada Escritura. Alguien podrá decir, no, el centro es Cristo, es que Cristo está en María, eso es. Como tantas veces lo dice la María Grignon de Montfort, Cristo en María y María en Cristo. Esto fue enseñado repetidas veces por los padres, por la tradición eclesiástica, y ya que es el centro, no podía menos que estar anunciada la figura de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento. Por ser breve, me limitaré a las dos más importantes, los dos pasajes más importantes que anuncian el misterio de María. El Espíritu Santo nos comienza revelando a la Virgen, en primer lugar, tras el pecado original. La buena nueva de la redención, o primer evangelio, protoevangelio, tiene lugar inmediatamente después de la caída del género humano, cuando Dios se dirige así a la serpiente seductora, que es el diablo. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es la Virgen, porque la única mujer que había entonces era Eva, y Eva es la que había caído. Y pondré enemistad entre tu linaje y el suyo. El linaje de la serpiente son los que hacen el mal, los que vienen entregados al diablo. Pero el linaje de la mujer es Cristo y sus hermanos. Él te aplastará la cabeza. En este pasaje, protoevangelio, primer evangelio, María es llamada madre de la raza redimida, porque es madre del Redentor. Y la perpetua enemistad que pone entre ella y el demonio nos lleva a concluir que la Santísima Virgen estuvo siempre, desde el momento de su concepción, libre de toda influencia del demonio, es decir, libre de toda mal, no tuvo pecado original. Si no, esa enemistad no podría haber sido total, y si no, María en algo habría sido inferior a Eva, porque Eva fue hecha sin pecado original. Y María es en todo aspecto, todo sentido, superior a Eva. Además, al decir que pondrá perpetua enemistad entre la mujer y el demonio, nos indica que la Virgen participará de la redención. Por supuesto, no en el mismo nivel que Cristo, sino como criatura y subordinada a Cristo, en la obediencia a Cristo y bajo el influjo de la gracia de Cristo. Pero la Santísima Virgen participará en la redención. Y por eso la Iglesia desde antiguo, aunque no hay dogma, todavía no hay una definición doctrinal, pero desde antiguo en la Iglesia la Virgen es llamada corredentora. La otra profecía, que sigue en importancia a la primera, tuvo lugar muchísimo después, en tiempos del profeta Isaías.
Entonces era rey Ahaz. Y Ahaz, que reinaba en Jerusalén, se vio en una situación sumamente difícil. Dos reyes se aliaron contra él y él se encontraba impotente para resistirlo. El profeta Isaías lo exhorta a no desesperar, a poner la confianza en Dios, y le dice: pide un signo, porque Dios te dará la ayuda, un signo en lo alto, en la tierra o en el abismo. Y Ahaz, que en realidad no tenía confianza en Dios, se escuda diciendo: no voy a tentar a Dios. Isaías le dice cuál es el milagro que Dios va a hacer para mostrar que ha de salvar a su pueblo. Dice: la Virgen concebirá. He aquí que la Virgen está encinta y concebirá a quien será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. El texto que emplea la Sagrada Escritura dice: la doncella concebirá, pero en la Sagrada Escritura esta palabra se utiliza siempre para designar a una mujer virgen. Así que la traducción "la Virgen concebirá" no es errónea. Es más, cuando el texto que usaban los judíos fue traducido al griego, la versión griega, en lugar de usar doncella, usó la palabra virgen. La Virgen concebirá, es decir, aquel que será Dios con nosotros. Nueva alusión a Cristo. No solo subsistirá la dinastía fundada por el rey David, que Ahaz creía estaba próximo a llegar a su término, sino que Dios va a realizar los más grandes milagros, como el que va a llevar a cabo en María, madre de Manuel, al hacerlo al mismo tiempo virgen y madre, va a llevar a cabo los más grandes milagros para que su pueblo se salve. Pero el pueblo no es simplemente aquel que rodeaba a Ahaz, sino aquellos que Dios eligió y llamó desde toda la eternidad. Dará la salvación por Cristo, Hijo de María. Consideremos el primer privilegio mariano. La raíz de todos los privilegios marianos, como hemos visto, es la maternidad divina. La Virgen fue levantada a una dignidad que no tiene ninguna otra pura criatura, porque Dios la predestinó a ser madre de Dios. Pero en el tiempo, lógicamente, antes de ser madre de Dios, tenía que ser concebida. Y el primer privilegio es la Inmaculada Concepción. Dios creó a nuestros primeros padres en gracia, ellos no tenían el pecado original. Pero al rebelarse contra Dios, no solo el pecado se instaló en su alma, sino que afectó a la naturaleza, de modo que cada vez que esa naturaleza es transmitida por generación, es decir, quien la recibe contrae al mismo tiempo el desorden del pecado original. Desde que Adán y Eva cayeron, todos los nacidos han contraído, al ser concebidos, el pecado original. La única excepción es la Santísima Virgen. Algunos fueron purificados en el seno materno del pecado original, como por ejemplo San Juan Bautista. Cuando la Virgen va a visitar a Isabel y la saluda, al escuchar Isabel las palabras de la Virgen, San Juan Bautista es purificado en el seno materno del pecado original. Tal vez el profeta Jeremías también haya sido purificado del pecado original, pero no fue concebido sin pecado original, como tampoco San Juan Bautista. En cambio, la Virgen sí. ¿Por qué decimos que fue concebida sin pecado original? Porque cuando el ángel la saluda, en la encarnación le dice: llena de gracia,
María no podría estar llena de gracia si en algún momento el pecado hubiera tenido influjo en su naturaleza humana. Ni tampoco podría ser llamada bendita entre todas las mujeres, como le llamó Santa Isabel, porque, como les acabo de decir, hubo una mujer que sí fue concebida sin pecado original, que fue Eva. Es decir, en eso María no podría superar a Eva. El 8 de diciembre de 1854, Pío IX declaró verdad de ser revelada la Inmaculada Concepción. Y cuando la Virgen se apareció 4 años después, 1858, a Santa Bernadette Soubirous, en Lourdes, cuando le preguntó Bernadette quién era, la Virgen respondió: yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Ese es el primer privilegio de la Santísima Virgen, en el orden cronológico, no en el orden de importancia. Vamos a ver ahora a María en el misterio de la encarnación, de la anunciación, la encarnación del Verbo. El hecho de que se realizara la encarnación fuera del templo y en Nazaret, ciudad de Galilea, y por ello en una región en que habitaban judíos y paganos, significa que Dios va a buscar la oveja descarriada y que será el Salvador no solo de su pueblo, del pueblo judío, sino de todos los hombres. El saludo del ángel, alégrate, indica la llegada de una hora anunciada por los profetas y que estaba caracterizada, según ellos, por la alegría, porque significaría como una nueva creación, un nuevo nacimiento de todas las cosas. La era mesiánica, alégrate. El término llena de gracia, con que la nombra el ángel a María, significa que el nombre propio de la Virgen es la plenitud de la gracia santificante. Hay una perfecta correspondencia entre lo que dice San Juan en su prólogo, la gracia, Cristo lleno de gracia y la verdad, la gracia y la verdad fueron dadas por Cristo, y lo que el ángel dice a María, llena de gracia. Todas las riquezas de gracia que Cristo tiene para derramar, las derrama en María. Ella no es la autora de la gracia, pero sí es la sede de la gracia. Ella es medianera de todas las gracias que recibe, no solo para sí, sino para los demás. Cuantas gracias recibe la Iglesia, las recibe de Cristo por medio de María. La expresión angélica "no temas, María" significa la actitud de entrega confiada y filial que supera el temor, que cada uno de nosotros debe tener para con Dios. La objeción de María al ángel, no conozco hombre alguno, ante la maternidad que le propone, manifiesta la actitud virginal, permanente de María y el don gratuito de la encarnación divina, que es y se revela en esa condición mariana de virginidad maternal. Cristo es hijo de mujer, pero no de varón. Y la respuesta de la Virgen, he aquí la esclava del Señor, indica la condición mariana de servicio en el plan metódico mesiánico de Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y el Antiguo Testamento lo anuncia como el siervo de Yahvé. La Virgen es la servidora del Señor. En los Salmos aparecen juntos estas dos expresiones. El que ora pide a Dios que salve a su siervo, que es el hijo de su esclava. Junto al siervo de Yahvé, Cristo, tenemos a la servidora del Señor, María, cooperadora en la obra de Cristo, corredentora. María en el misterio de la visitación. San Lucas dice que con prisa la Santísima Virgen subió desde Nazaret hacia donde
vivía su prima, Santa Isabel, para servirla. Es notable que la visita de la Virgen a Santa Isabel dé lugar al primer acto redentor de Cristo, que es la purificación de San Juan el Bautista. La primera victoria de Cristo sobre el pecado la obtiene cuando todavía está en el seno de María. Esto vuelve a señalar a la Virgen como co-redentora. El primer acto marca la línea que siguen todos los demás. No es que estén en el mismo plano, pero sí con la cooperación de la Virgen, Cristo redime a la humanidad. Santa Isabel, inspirada por Dios, llama a la Virgen bendita en la línea de bendiciones que es Jesús para la humanidad. Y por eso María, con plena conciencia de los hechos ocurridos en esta mesiánica visita, prorrumpe en el canto del Magnificat y se muestra profeta, o profetiza, porque anuncia que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, como de hecho ha sucedido, y por ello hoy nos hemos reunido acá para llamarla bienaventurada. El puesto fundamental que ella ocupará en la única economía de la salvación divina. Madre del Redentor y corredentora. El nacimiento. Jesús nace en Belén, que se traduce como casa de pan. Jesús dijo de sí mismo que él era el pan de vida bajado del cielo. Jesús es el pan de la verdad, el pan de la paz y de la salvación eterna. Una vez más, Jesús nace fuera de su hogar para decirnos a todos los hombres que aquí no tenemos ciudad permanente, para que con su nacimiento recibiéramos el excelso Dios de ser ciudadanos del cielo, nuestra verdadera patria. María es verdadera Madre de Dios, puesto que Cristo es Dios bendito por todos los siglos. María, de la cual nació Jesús, dice San Mateo cuando da la genealogía de Cristo, es pues la suprema gloria de la Sagrada Escritura, la suprema gloria que la Sagrada Escritura ha tributado a la Virgen y a la dignidad más elevada que la omnipotencia divina puede conceder a una pura criatura. La dignidad más elevada es la de la naturaleza humana de Cristo, que está unida a la persona del Verbo. María no está unida a una persona divina. Después de la dignidad de la naturaleza humana de Cristo, la dignidad suprema que puede conseguir una pura criatura es la de Madre de Dios. María, por tanto, por ser Madre de Dios, está en un plano distinto del nuestro. Está levantada al plano hipostático. Tiene relaciones más próximas con la Trinidad. María en la presentación de Jesús en el templo. María no estaba obligada a la purificación legal, porque no solo la concepción de Cristo fue virginal, sino también el parto de Cristo fue virginal. La purificación afectaba a las mujeres que habían concebido y daban luz del modo normal, natural. Sin embargo, quiso ser purificada. O sea, presenta a su hijo como ofrenda en el templo y quiso ser purificada. El hecho de que el encuentro con Simeón ocurra antes del acto de la presentación propiamente dicha, tiene por objeto iluminar a María sobre el alcance de su visita al templo. O sea, primero María presenta al niño al anciano Simeón y luego tiene lugar la presentación propiamente dicha en el templo. Iluminada María por la profecía de Simeón, y aquí una espada de dolor que atravesará el corazón, ella entonces ofrece al niño a Dios
con un conocimiento más exacto del alcance y de la trascendencia de tan divina ofrenda. La vida del primogénito, que en el éxodo de Egipto había sido considerada como el precio de la liberación del pueblo judío, es ahora ofrecida a Dios para la salvación del género humano. Cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto, determinó que había que ofrecer a Dios un rescate por el hijo primogénito. Egipto significa el lugar de la esclavitud. En Egipto el pueblo de Dios conoció una dura esclavitud. Egipto es figura del mundo que trata de esclavizarnos, mantenernos apartados de Dios. Dios libera a Israel de Egipto como una figura de que Dios, por medio de Cristo, nos liberará del mundo sometido al pecado y la muerte. Dios establece el rescate del primogénito cuando libera a Israel de Egipto para dar a entender que en el futuro la verdadera liberación, el verdadero rescate, la redención, será gracias al ofrecimiento del primogénito, del unigénito, de Dios y de María. Es decir, eso es lo que el anciano Simeón le anuncia. María tendrá lugar, María conocerá el dolor de nuestra liberación por medio del sacrificio de Cristo. María en el misterio de la vida a Egipto. Acabo de decir lo que significaba Egipto. Tal vez haya una relación muy íntima y sea fruto de la permanencia de la Virgen en Egipto, la veneración que hoy los maometanos le tienen a la Santísima Virgen. Aunque el Corán no es un libro revelado, y la religión islámica es la verdadera, es notable que en el Corán la figura de la Virgen sea exaltada. Y los musulmanes, especialmente las mujeres, suelen tener veneración hacia la Virgen. Y es notable también, junto con esta veneración que los musulmanes le tienen a la Virgen, es decir, por la alabanza que le tributa el Corán, que el lugar más importante de aparición de la Santísima Virgen en el siglo XX lleva un nombre musulmán, Fátima. Fátima era la hija de Mahoma. Y Fátima fue el nombre que en honor a la hija de Mahoma tenía la hija de un jefe musulmán poderoso que fue raptada por unos caballeros, capturada por unos caballeros portugueses. Y la llevaron a tierra cristiana. Allí Fátima se hizo cristiana y después de muerta fue enterrada en la iglesia de un pueblo que con el paso del tiempo tomó el nombre de Fátima. Y ahí precisamente apareció la Santísima Virgen el 13 de mayo de 1917. La Sagrada Familia en Egipto. Ese misterio anuncia que habrá un nuevo éxodo. La Virgen y San José llevan al niño Jesús porque los sucesos del Antiguo Testamento eran solo figuraciones, eran anticipos. Así como había habido un primer éxodo cuando Israel salió de Egipto, los profetas anuncian que habrá un nuevo éxodo. Ese nuevo éxodo será la liberación del pecado y de la muerte. Y para anticipar su obra, así como lo habían anticipado por su ofrecimiento en el templo 40 días después de nacer, el Salvador es conducido a sus padres a Egipto y sale de Egipto, como en otro tiempo, a la muerte de Herodes, sale de Egipto,
como en otro tiempo había salido el pueblo de Israel.